Qué alegría saludarlos a todos, muy buenos días. Mi nombre es Yana Kwan, yo soy el día de hoy pues la invitada por Monelit para que hablemos sobre estrategia de trabajo para equipos remotos. En mi experiencia apoyando empresas tanto a nivel nacional como internacional, del sector público y privado, a transformarse, a gestionar el cambio, pues he tenido el chance de poner en práctica varias de estas herramientas que el día de hoy les voy a estar compartiendo. También he podido ver cómo las diferentes teorías que se aplican sobre la gestión de equipos presenciales cambian cuando hablamos de la virtualidad y pues bueno, aprovechemos este espacio. Gracias a Monelit por la invitación y si está bien por ustedes, pues comencemos. Entonces, pues bienvenidos a este espacio en el que hoy vamos a poder seguir creciendo en la gestión de equipos. Si llegan a tener cualquier pregunta, por favor vayan diligenciándola pues por las redes mientras que estamos en transmisión. Lo que se nos quede pendiente de responder, pues lo responderemos entonces más adelantico por redes. Sigan por favor a Monelit y vamos a seguir emitiendo este tipo de contenidos. Veníamos de un webinar anterior en el que precisamente estuvimos hablando sobre el liderazgo, la importancia de las reuniones, cómo gestionar esas reuniones mejor y el día de hoy pues vamos a profundizar sobre estos temas. Entonces, comencemos. ¿A dónde queremos llegar el día de hoy? Pues nuestro reto es gestionar equipos remotos, pero ese reto, ¿en qué consiste? ¿Por qué es un reto? ¿Por qué es más complejo ahorita que antes? ¿Quiénes están trabajando en ese tema y cómo están mejorando o habilitando nuevas posibilidades en el mundo a través de tendencias, innovación, creatividad? Vamos a hablar de eso. Y apenas terminemos de hablar de eso, vamos a cuestionarnos si esas dificultades que teníamos antes en la presencialidad al gestionar esos equipos remotos siguen persistiendo, cuáles sí, cuáles no, qué cambia y cuáles son esos nuevos retos que vamos a atender y cómo los vamos a atender finalmente en el capítulo de cierre, pues con herramientas concretas, con mejores prácticas y sobre todo vamos a buscar la efectividad en los resultados. Entonces ahora sí comencemos. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, nuestro reto principal para gestionar equipos remotos es, de hecho, gestionar el cambio. ¿Cuál cambio? Todos los cambios a los que nos estamos viendo ahorita expuestos, tanto a nivel Colombia como a nivel Latinoamérica, como a nivel mundo. ¿Cuáles son esos cambios? Pues el primero, la pandemia, una pandemia que nos lleva a una crisis económica, social, personal, pero digamos que más allá de todo ese gran contexto de la crisis, vamos a centrarnos en este momento en dos espacios, de la empresa y las personas. En el espacio de la empresa, pues la aceleración de la transformación digital nos llevó a una reacción muy rápida de las empresas. Había algunas más digitalizadas, estaban un poco más preparadas, pero muchas tuvieron que digitalizarse, digamos que de manera automática, porque era la única manera de sobrevivir. Y esa rápida digitalización generó, o más bien exacerbó, prácticas que ya se venían viendo en la vida cotidiana de las empresas y es esta generación de silos, esta dificultad de trabajar entre equipos, muchas veces, casi siempre es más, los equipos tienen una cultura diferente, casi que parecen microempresas, es muy raro que una empresa tenga una cultura transversal entre sus equipos, son buenas prácticas las que generan eso y son, pues digamos que empresas ejemplares ya muy grandes, normalmente una IB o un Google, un Spotify, pero en nuestra cotidianidad, en nuestras empresas locales, eso es muy raro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Pues las personas, digamos que se ocuparon de sus tareas diarias, de sus metas, ¿no? Y eso hizo que estas empresas pues terminaran trabajando por silos, que estamos viendo hoy en día. Hay empresas muy grandes, incluso multilatinas, que están teniendo para un mismo ejercicio contable diferentes tipos de hojas de Excel, por ejemplo, para un mismo ejercicio de talento humano, una metodología en Ecuador, otra en Perú, otra en Colombia, ¿sí? Y lo estamos viendo incluso en las grandes, ¿no? Entonces lo que vimos es que efectivamente se generaron silos, se perdió ese ADN innovador. Claro que se hizo la transformación digital, pero cada quien la hizo a su manera. Entonces, posiblemente el departamento de finanzas hizo una transformación digital que el departamento jurídico no comparte y el departamento jurídico está usando otras herramientas. Nos pasa mucho que, por ejemplo, en la misma empresa, algunas personas se reúnen por Teams, otras por Google Meet,
unas hacen un hangout, otras entonces utilizan ese chat. Entonces ahí hay una, bueno, digamos que una pérdida de cultura organizacional. Eso es lo primero que nos pasó en las empresas. Lo segundo, se perdió la vida de oficina. ¿Y cuál era la vida de oficina? Era todo lo que pasaba en los pasillos, era lo que pasaba antes de la reunión, incluso después de la reunión, y en esos espacios de conversación a veces pasaban cosas mucho más interesantes, conversaciones que valían oro, ¿no? Y esas interacciones fortuitas, esos encuentros casuales ya no existen. Y de esos encuentros casuales nacieron negocios, nacieron oportunidades, nacieron soluciones a problemas, nacieron ascensos, ¿sí? Y esas ya no existen. Hoy en día todo eso se tradujo en más reuniones. Y eso pues es un problema, ¿no? Y finalmente la oficina ya no será la misma. Digamos que ya muchos países han abierto la posibilidad de trabajar ya no de manera remota sino presencial. Cada vez pues tenemos unas mejores normas de bioseguridad, la vacunación viene muy acelerada en varios países, en otros un poquito más lenta, pero en últimas la oficina no será la misma. Los empleados, va a haber algunos presenciales, va a haber algunos remotos, va a haber algunos que tienen unos días presenciales y otros remotos, y entonces, ¿cómo vamos a manejar las reuniones de trabajo, las reuniones de revisión, de co-creación, las de generación de ideas, ¿no? Esa presencialidad y virtualidad mixta, ¿cómo la vamos a manejar? Y existe algo que se llama el temor al olvido, ¿no? Por parte de las personas que van a quedarse en la casa, que van a estar trabajando remotamente todo el tiempo. Ahora, las personas. Entonces, bueno, hay una cifra reveladora y muy importante, es que el 30% del tiempo de trabajo se aumentó sin mejorar productividad. Esa es una cifra para los Estados Unidos, pero pues es diciente, ¿no? Para todos nosotros, sobre todo en América Latina, Central y Norte. Es de la Universidad de Chicago y la Universidad de Essex, y esa cifra pues nos dice mucho. O sea, más horas trabajadas que no se reflejan en productividad. Eso, pues, eso puede explicar por qué la gente a veces siente un poco de desgaste, ¿no? Este desgaste por el trabajo es lo que llamamos, o se llama en inglés el burnout. Esa delgada línea entre la vida personal y la vida laboral, que siempre fue muy delgada, al parecer ahorita se desvaneció completamente. Y entonces, pues, pasaron varias cosas. De una parte hubo empresas que tuvieron que despedir a varios de sus empleados, hubo otras que tuvieron que renegociar a la baja para mantener la planta, entonces todos hacemos un esfuerzo y nos bajamos un porcentaje del salario. Eh, Hay personas que han preservado sus trabajos, y digamos que con ansias, especialmente al comienzo del año pasado, pero también ha habido toda una evolución en el pensamiento, tanto de las personas que mantuvieron su trabajo como de quienes las perdieron. Se ha visto que ahora muchas de las personas no solo están buscando, de hecho, un cambio laboral, ¿no? Como estamos viendo que ya la crisis se va cerrando un poco, ya las personas que estaban muy, digamos que abrazaban con ansias ese trabajo, ahora ven que si de pronto están un poquito desgastadas, están abriéndose la posibilidad de cambiarse, ya no solamente de trabajo, sino de ocupación. ¿Qué quiere decir eso? Me cambio de sector, me cambio de qué hacer, utilizo otras habilidades y herramientas que tenía para entonces tener un trabajo que me permita más tiempo libre, más descanso, más espacios para compartir con mi familia. Muchos no están dispuestos a volver a la presencialidad. Entonces sí es todo un cambio pues psicológico, ¿no? Incluso las personas que perdieron su trabajo, muchas están ahora entonces pensando que el emprendimiento puede ser la mejor opción, montar un negocio que les permita ganar por inversión, franquicias, es decir, estamos viendo una transformación también en la forma de vivir, ¿no? Hubo personas que descubrieron que podían, por ejemplo, trabajar con los hijos al lado y eso no era una posibilidad antes, ahora ven que eso es posible. Entonces vemos cómo se transforman las relaciones humanas, las relaciones familiares, y eso también nos lleva a pensar en una transformación en las relaciones dentro de la oficina, dentro del trabajo, ya sea de manera virtual o presencial. Simplemente dos datos que son importantes aquí a la derecha. Uno es de Harvard Business Review, nos dice que el aumento de la jornada laboral promedio fue de al menos 48 minutos diarios en los Estados Unidos. Si eso es promedio, contando los que aumentaron mucho y los que aumentaron poco, su jornada laboral en general se aumentó bastante.
Y el otro dato es que hay una sobrecarga notoria entre aquellas personas responsables del cuidado de niños y de personas de la tercera edad. Y para eso las empresas están llamadas a reaccionar, ¿no? Bueno, pero no todo es crisis, ¿no? Esos cambios, y como cualquier cambio en la vida, trae también muchas oportunidades. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades? Bueno, de una parte, esas nuevas prioridades de clientes, empleados, inversionistas nos llevan a todos a volcarnos hacia la optimización de procesos. Primero, para responder más rápido y mejor, ¿no? Con todas esas partes interesadas, todos esos stakeholders, hay que atenderlos muy bien. Pero aquí que nos ocupa, pues especialmente los empleados, hay que disminuir el peso de la carga laboral para los empleados. Y eso es importantísimo por todo lo que les estaba comentando ahorita. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Pues potenciemos ese trabajo remoto o ese trabajo mixto. O sea, la teoría nos dice que la gente ya no va a estar invirtiendo ni dinero ni tiempo en viajes diarios de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces ese tiempo se puede potenciar en más tiempo para dormir, más tiempo para meditar, más tiempo para la espiritualidad, para el ejercicio, para la familia, para los hobbies, para crecer, para aprender. Entonces esa mejor calidad de vida de los empleados no puede ser solamente una promesa vacía, es que la tenemos que volver una realidad. Esa es nuestra, digamos que parte de nuestra misión, ¿no? ¿Quiénes lo están haciendo ya? Hay países como por ejemplo España, está entrando un piloto donde se va a manejar un día laboral, una semana laboral de 4 días y 3 días de descanso, ya comenzaron. Hay también pilotos en Inglaterra, la primera empresa en comenzar fue Unilever. Ay, perdonen, ese dato es de Nueva Zelanda, pero en Inglaterra de hecho ya hay una página, aquí la ven ustedes abajo a la derecha, dice 4dayweek.co.uk. En esa página ustedes ya encuentran ofertas laborales exclusivamente de semanas de trabajo de 4 días. Y en Irlanda, de hecho, se está firmando por parte de la ciudadanía una petición al gobierno para poder habilitar estas semanas donde 4 días se trabaja, 3 días se descansa. ¿Bajo qué premisas se hace esto? Bueno, bajo estudios que muestran que de hecho esto aumenta la productividad y aumenta la competitividad de las poblaciones, o sea, de la empresa y del país. Entonces lo que estamos viendo es que defender ese balance entre la vida laboral y la vida personal, pues vale la pena para empresas y países. Ahora, ¿cuáles son esas nuevas tendencias entonces al gestionar equipos remotos que vamos a ver ahorita moverse en el mundo y de las cuales también nosotros podemos adoptar? La primera, pues la cultura remota. ¿En qué consiste? Toda una gama de productos y servicios que se están desarrollando que permiten que las personas que no están en la oficina se sientan seguras, se sientan incluidas. ¿Sí? Esto es una serie de rituales. Ustedes aquí en la foto ven que hay una persona vinculada a la reunión virtualmente que está pudiendo participar, que está pudiendo ver lo que está pasando ahí, pero también hay unas personas que se están reuniendo presencialmente, ¿no? Entonces, esa cultura remota es una de las tendencias hacia donde va el mundo. ¿Qué hace parte de esa cultura remota? Por una parte, lo que llamamos profesión gamificada. Eso consiste en trasladar toda la mecánica de los juegos, videojuegos, incentivos, toda la generación de incentivos al ámbito del desarrollo de habilidades y a la generación de mejores interacciones entre empleados. Esto consiste prácticamente que por medio de juegos o interacciones que generen una retribución de corto plazo en la emoción, en la emocionalidad de los empleados, se les incentiva a ir aprendiendo nuevas habilidades, irse poniendo al día, por ejemplo, con proyectos en los que vayan a ingresar. Más adelante vamos a ver que también se utiliza en la parte de consecución de nuevas personas para los equipos. Entonces esta es otra tendencia muy interesante. La tercera es sin duda la realidad virtual. Digamos que hay actividades que se castigaron mucho con la no presencialidad en las empresas. Fueron las actividades de co-creación, todas las empresas que tienen que hacer diseño de prototipos, trabajo creativo, revisión de planos, los equipos de diseño de la parte de fast fashion, etcétera, son equipos a los que les cuesta mucho trabajo no reunirse o avanzar en sus proyectos si no están todos juntos. Entonces, la realidad virtual les está permitiendo a los equipos prácticamente encontrarse cada uno en su casa
co-creando en un mismo espacio, viendo los mismos datos, viendo la misma información, mejor dicho, esto es parte de los pues, bienes y servicios que se vienen y ya hay varios a los que podemos acceder. Y finalmente toda esta parte de recompensas remotas, ¿esto en qué consiste? Pues las empresas que cuidaban bastante de sus empleados tenían todos unos mecanismos de bienestar y dentro de los que estaban celebración de días especiales, ¿no? El cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Secretaria, Halloween, Navidad, novenas. Eh, y todas estas venían acompañadas también a veces de jornadas de salud, jornadas de aprendizaje, descuentos, convenios con otras empresas de bienes y servicios que servían a la comunidad que hacía parte de estas empresas. Incluso en algunos eventos se podía escoger el empleado del mes o la persona que tuvo un desempeño sobresaliente, mostrarla en un ascenso. A veces se ganaban premios también por ayudar a comunidades, por todo el trabajo social, ¿no? Personas con esta iniciativa. Entonces, esas recompensas que eran presenciales y que eran muy apreciadas pues por los empleados ya no se ven, ¿no? En el mundo remoto. Entonces, hay empresas que se están dedicando a generar esas recompensas remotas. Ahora, todas esas son las tendencias y hacia allá queremos ir, hacia allá nos queremos mover, pero ¿de dónde partimos? O sea, ¿cómo montamos ese edificio sólido? ¿Cómo generamos estrategias ganadoras? Entonces, lo primero que necesitamos saber para poder generar estrategias de gestión de equipos sólidas es qué es lo que en el centro le está preocupando a los miembros de equipo. Y aquí tenemos una cita de pues de un alto ejecutivo, ¿no? de American Express, que ahora es el presidente general de General Catalyst, y él nos dice, mire, si las personas van a pasar tanto tiempo en una empresa, realmente quieren creer que la misión y el comportamiento de esa empresa son coherentes y están alineados con sus valores. Entonces, tenemos que partir de ahí, de los valores, valores de equipo y valores de líderes, y eso es lo primero que vamos a hablar. Es fundamental, no es accesorio, y de ahí parten las estrategias para que las herramientas que vamos a ver en el tercer capítulo tengan sentido. Entonces, lo primero, este cambio es una oportunidad para repensarnos los equipos y volvernos equipos realmente trascendentes. Y la primera pregunta que nos vamos a responder es ¿cuál es nuestra razón para existir? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito? Ustedes ven a la derecha una serie de preguntas en gris, yo no las voy a repetir todas, pero creo que esto sí es material de trabajo y si nosotros queremos tener equipos realmente trascendentes necesitamos respondernos estos 3 capítulos. El primero, el del propósito, ¿no? Muchas veces decimos, nosotros satisfacemos necesidades. Bueno, ¿son esas necesidades realmente reales? O se las estamos generando al consumidor y algún día el consumidor se va a dar cuenta que no tenían esa necesidad y de pronto se nos reversa esta estrategia, ¿no? La creación de riqueza, muchas veces es el propósito, ok, riqueza para quién, para los socios, exclusivamente, para otros actores interesados, partes interesadas de la sociedad, para quiénes. Y esa satisfacción de necesidades y esa creación de riqueza a nivel corporativo, ¿cómo se ve reflejada en el equipo? ¿Sí? ¿O será que estamos llamados a que el propósito de nuestro equipo sea realmente crear una comunidad? ¿Sí? ¿Y ahí a qué nos referimos? ¿Será que necesitamos que realmente participar de este equipo le permita a las personas crecer como personas y como profesionales? Ayudar a otros a crecer también. ¿Será que quienes hacemos parte de este equipo, lo que obtenemos aquí, lo podemos obtener también en cualquier otro equipo y en cualquier otra empresa? Porque si es así, entonces, ¿qué es lo que nos mantiene acá? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? El siguiente capítulo es cómo estamos pintando nosotros esa cultura, ¿no? Nuestros hábitos, nuestros valores, nuestros principios, qué se premia, qué se castiga, qué se defiende cuando vamos a tomar una decisión en equipo trascendente o bajo presión de tiempo, cuáles son los principios que nos guían, ¿no? Hay gerentes en el mundo y que dicen que si nosotros tenemos claros los principios, ya va a ser muchísimo más fácil tomar las decisiones, ¿no? Y finalmente esas metas que estamos persiguiendo son realmente inspiradoras, son realistas, son realizables, corresponden al propósito que nos planteamos, porque a veces las metas van por un lado y el propósito por otro.
cómo las vamos a medir y cada cuánto. Y esa es una conversación que tenemos que tener para que todas las herramientas que vamos a ver ahorita más adelante tengan sentido. Ahora, eso en cuanto a equipos. Ahora, desde el liderazgo. También tenemos una oportunidad de repensarnos como líderes. Ya hemos hablado de cómo se están repensando las personas, de cómo se están repensando las empresas. Ahora nosotros que vamos a ser quienes lideramos ese cambio, ¿cómo nos vamos a repensar nuestro rol? Y estamos acostumbrados a ver que el líder es esa persona que los demás admiran, que tiene el poder sobre las decisiones, que normalmente es la persona que muestra los resultados ante las altas directivas. ¿Y qué tal si le damos un vuelco a esto, ¿no? Y empezamos a pensarnos en el líder como un servidor? ¿Y quién es un servidor? Es una persona que facilita el trabajo de los demás, que los equipa para que ellos puedan hacer lo mejor posible, pero que además identifica y prevé acciones frente a las posibles amenazas para que no se logren las metas, ¿no? Y actúa. ¿Cómo actúa? Pues pone a disposición sus habilidades y capacidades, ¿sí? Cuida que lo urgente, que es clave, no margine lo importante, que es el largo plazo, ¿no? Que es la sostenibilidad de los resultados. No se trata solamente de que logremos la meta a ultranza y quién nos mantiene ahí, ¿no? Porque para mantenernos ahí no podemos llegar con el equipo totalmente desgastado, ¿sí? Es un equipo que tiene que estar motivado y que tiene que estar adecuadamente movilizado. Entonces aquí vemos una vez más a la derecha en esta diapositiva una serie de preguntas de fondo que vale la pena que reflexionemos, ¿no? Ahorita el tiempo no nos va a alcanzar, pero que vale la pena que reflexionemos si nosotros queremos plantarnos como líderes capaces de movilizar equipos presenciales y remotos en esta realidad, ¿no? Porque vamos a necesitar utilizar las herramientas que vamos a ver para lo siguiente: para restaurar la confianza, para inspirar esperanza, para organizar el trabajo de una manera productiva y con significado. Si el trabajo no le significa nada a quien lo está haciendo, pues no lo va a hacer, ¿sí? Hay un tema y es que los empleados tienen derechos, pero también, o sea, no solamente tienen el derecho, sino también el deber de desarrollarse con el trabajo que hacen. Y para eso es que seleccionamos las herramientas que vamos a ver ahorita. Y finalmente, ¿en qué consiste movilizar? Mira, disminuir todas las distracciones posibles para que la gente pueda trabajar cuando tiene que trabajar. Identificar las capacidades para localizar a cada persona en la tarea en la que de manera más idónea va a ser capaz de desarrollar, y facilitar esa toma de decisiones de los equipos para que sean ágiles, para que sean oportunas, para que sean pertinentes. Entonces, ¿cuáles son las 4 áreas clave que vamos a atender y vamos a procurar solucionar con las herramientas seleccionadas para la gestión de estos equipos remotos? Pues la primera, el exceso de reuniones virtuales, en definitiva, es parte de lo que vamos a atacar. ¿Por qué? Porque esa ausencia de interacciones fortuitas nos está llevando a la necesidad de generar nuevos mecanismos para la toma de decisiones, para la selección de nuevos miembros de los equipos y para la capacitación o desarrollo de habilidades, maneras de poder solucionar estas necesidades sin implicarnos y sin implicar a las personas en más reuniones virtuales de las que ya están teniendo que atender, ¿no? Ese es lo número 1. La segunda, necesitamos rescatar la creatividad, rescatar los espacios en los que se pueden generar nuevas soluciones más allá de la falta de tiempo. Necesitamos que la gente está viviendo, necesitamos generar mecanismos para la experimentación. Todo lo que es co-creación es el segundo gran capítulo al que estamos llamados a trabajar. El tercer gran capítulo, la comunicación. La comunicación siempre ha sido un reto en los equipos, y si lo era presencialmente, ahora virtualmente y con equipos mixtos, lo es mucho más. ¿Qué necesitamos garantizar ahí? Al menos 3 puntos. El primero, pues se ha visto una pérdida muy importante del lenguaje no verbal en las comunicaciones. Sobre eso se habló en el webinar pasado bastante, ¿no? La importancia de poder tener reuniones siempre con la cámara abierta, la importancia de procurar no manejar discusiones a través de simplemente un chat, sino valernos de otros recursos, ¿no? Para que la comunicación sea clara, sea concisa y sea efectiva.
El segundo punto a trabajar en comunicación es la reducción de interferencias. Entonces, ¿para qué? Para que esa comunicación sea realmente de dos vías. Entonces, la calidad de la escucha mía como miembro de equipo y como líder, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Estoy realmente escuchando? ¿Estoy realmente presente? Eh, Hemos visto personas que han estado en reuniones, en 2 y 3 reuniones en simultáneo, que están por un lado con la pantalla acá y otra pantalla abierta o con un audífono puesto al celular. Entonces, este tipo de prácticas, pues en definitiva, castiga la productividad de los equipos, pero además castiga la salud de las personas. Entonces, tenemos que evitarlas en la medida de lo posible. Y que la comunicación no sea repetitiva, que sea inspiradora, que realmente movilice, ¿no? Y el cuarto punto muy importante para los equipos remotos es migrar de la evaluación y medición de resultados a la evolución de los equipos. ¿Cómo se hace esto? Pues cuando la medición no se hace solamente por parte del líder del equipo, sino que es una medición conjunta, que todos estamos compartiendo el tablero de seguimiento y estamos todos motivándonos entre todos y ayudándonos y cooperando para que ese resultado se dé, realmente lo logremos. Entonces, las herramientas de seguimiento necesariamente, bueno, sugerimos y es importante que sean compartidas, que no las vea solamente una persona o solamente la alta gerencia y que sean de muy fácil actualización, cualquier persona las pueda poner al día, cualquier persona las pueda ver al alcance de todos y que sean de útil interpretación, es decir, que lo que se ve ahí sirva para tomar decisiones rápidas. Bueno, y finalmente llegamos a este tan esperado tercer capítulo donde queremos saber qué puedo implementar en mi día a día. ¿Cuál es el 20% del esfuerzo que me generará el 80% de los resultados deseados? Es decir, voy a tener que ser muy estratégico al definir dentro de todo ese mar de opciones que existen y que cada vez están saliendo más, cuáles son las que a mí me van a servir más. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo el criterio de cómo valorarlas para que cualquier herramienta nueva que salga las podemos seguir valorando con unos criterios y unos principios, digamos que básicos. Entonces, comencemos con un primer capítulo de herramientas, son todas las herramientas de seguimiento y evolución. Evolución habíamos entendido que era medición de resultados para la mejora de los resultados de los equipos. Entonces, la primera herramienta que es clave en un equipo es el tablero compartido. Aquí les voy a mostrar en qué consiste un tablero compartido con una herramienta estándar que es la de Microsoft 365. Hace parte de toda la suite de Microsoft, es la herramienta que ustedes encuentran aquí en naranja, es el Planner, y ese Planner, pues, ¿qué trae? Es un tablero que nos permite, primero que todo, tener a la izquierda toda una reserva de actividades, es lo que en el mundo del desarrollo de software se llama el backlog. Entonces, toda esa reserva de actividades es prácticamente un listado donde yo digo, listo, para este proyecto, la totalidad de actividades a ejecutar son estas. Y empiezo a abrir cada una de esas ventanas que ustedes ven aquí a la izquierda, perdón, no ventanas, sino separaciones, es una actividad que tiene que ejecutarse. Y después a la derecha tenemos toda la lista de los to-dos, es decir, de todas las actividades asignadas. A esas actividades le vamos a poder poner un responsable, por ejemplo, un para cuándo, ¿no? Pero pues por ahora les muestro el tablero así como vacío para que tengamos claro cuáles son los alcances de ese tablero. Se van a poder ver también cuáles son las actividades en ejecución, cuáles son las actividades que ya se ejecutaron para que las revise alguien, ¿sí? Y cuáles son ya las actividades revisadas y aprobadas. Y todas estas se van a poder jalar, o sea, prácticamente vamos a contar con el cursor, podemos jalar esas actividades hacia la derecha. Cuando el tablero es compartido, quien normalmente jala las actividades es digamos que quien las asigna las pasa de la primera a la segunda columna. Quien las ejecuta, y aquí van a ser, si hay 5 personas ejecutando, pues cada quien jala su propia actividad de la segunda columna a la tercera. Ahora, esa misma persona, cuando sienta que esa actividad en ejecución ya fue finalizada y está lista para revisión, puede pasar esa actividad a esta cuarta columna, ¿no? De realizadas para revisión. Y finalmente el revisor, que no necesariamente es el líder del equipo, puede ser, por ejemplo, el dueño del producto o el gerente del proyecto, quien está encargado de revisar y aprobar la realización de esa actividad es quien jala ya de la penúltima a la última columna, digamos que esas tareas.
Entonces es una herramienta pues supremamente útil que nos permite en primera medida visualizar ese tablero compartido, ese plan de trabajo a todos los participantes del plan de trabajo. Nos permite hacer seguimiento a diferentes planes de trabajo hechos por grupos de participantes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este tablero podemos participar 3 personas, pero podemos participar otro grupo totalmente diferente en el siguiente tablero y yo como líder de equipo tengo acceso a ambos tableros. Eso de una parte. De otra parte, si se dan cuenta, estos tableros no dependen de un área, entonces pueden participar personas de diferentes áreas, cada quien con acceso exclusivo pues a su proyecto, y podemos adaptar los criterios de seguimiento. Entonces, un ejemplo sencillo, posiblemente en este proyecto hay un revisor, ¿no?, para esas actividades y por eso tenemos una columna de revisadas y aprobadas, pero posiblemente en otro proyecto ya no es revisadas y aprobadas, sino una columna de testeadas por cliente, ¿sí? Entonces, cada una de esas columnas las vamos a poder generar según la necesidad del proyecto, por eso es una herramienta pues supremamente útil. Se puede ver el estado de avance de las tareas por parte de todo el mundo. Entonces, y es posible asignar tareas para cada miembro del equipo. Entonces, estos valores importantes lo tienen también muchas otras herramientas. En este momento les voy a mostrar una que es práctica, visualmente fácil de trabajar. Se llama monday.com. Esa herramienta, ustedes ven aquí ese mismo tablero que vieron antes, ahora lo ven enriquecido. Entonces ya en esta herramienta vemos, por ejemplo, que hay tareas por mes, hay tareas, todavía hay tareas a clientes, mira, los clientes del mes clientes 1, 2 y 3 del mes de julio, clientes 4, 5 y 6 del mes de agosto, clientes no asignados. Ven ahí, por ejemplo, el vendedor al que se le asignó cada cliente, cuál es la acción que tiene que cumplir, cuál es el siguiente contacto que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, el estado de la tarea, el último contacto. O sea, vemos un tablero ahora mucho más enriquecido. Y ese tablero enriquecido nos permite visualizar indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas. Nos permite también, esta herramienta en particular, crear tableros de manera intuitiva y con plantillas sugeridas. O sea, yo puedo, a partir de una plantilla sugerida, generar diferentes tipos de indicadores. Les recomiendo mucho esta herramienta. Es posible, por ejemplo, visualizar en la misma pantalla el estado de una tarea, el nivel de prioridad y la fecha de entrega. Aquí lo estamos viendo, pues de hecho, en el ejemplo. Es posible también revisar, por ejemplo, en Monday, en otra manera de visualizar esas mismas tareas que acabo de mostrarles, podríamos ver la persona a cargo, es lo que estamos viendo en este momento desplegado. Ahora podríamos ver esta misma información por prioridad de la actividad. Entonces a la derecha abajo estamos viendo que es prioridad alta, media y baja, y arriba a la izquierda veíamos si el responsable era Ariel, Lía o Ron, ¿sí? Y finalmente podemos verlo según el estado de avance. Entonces arriba a la derecha en este momento estamos viendo donde nos dice, mira, el avance es verde, está lista la tarea, rojo, está estancada, o se está trabajando en este momento, si está en naranja. Entonces todo esto, si se dan cuenta, son diferentes formas de ver la misma información. ¿Para qué nos sirven estos tableros? Pues para tomar decisiones de una forma más ágil. Bueno, no voy a seguir extendiéndome en el tema de tableros compartidos, hay muchísimos ejemplos más. En el mundo del Agile Project Management se usa mucho el Jira. El Jira es fascinante, sobre todo para el desarrollo de software, y hay otras, Workzone, Verizon One. Bueno, aquí les dejo una fuente muy interesante, un blog muy interesante donde se compara Jira versus otras herramientas, y seguramente les va a ser de mucha utilidad. Ahora, para el seguimiento y la evolución, el otro tema que es muy importante es la comunicación en el día a día. Aquí es clave, pero fundamental, separar lo laboral de lo personal. Hay personas que no quieren que les escriban por WhatsApp, y de hecho hay una recomendación grande, y es que utilicemos redes sociales corporativas, ¿no? En lugar de armar el chat de WhatsApp para todo el equipo de trabajo, siendo WhatsApp una red tan personal, tan familiar, utilicemos redes sociales corporativas. Hay muchas, pues Telegram, por ejemplo,
Se puede utilizar también Yammer. Yammer es el que les voy a mostrar en este momento. Tiene chat y además tiene también unos tableros muy interesantes. Hace parte también de la suite de Microsoft. Es la Y que encuentran a la derecha abajo en azul. Ese es el icono de Yammer para cuando quieran ingresar a probarlo. Y un tablero de Yammer se ve como les estoy mostrando en este momento. Ustedes encuentran a la izquierda una serie, digamos que de menús a los que pueden acceder. Esos equipos también no necesariamente son por área, se pueden, digamos que, conformar según la necesidad. Y lo más interesante es que estas herramientas nos permiten tener un seguimiento muy sencillo de las conversaciones que se están llevando a cabo. Es mucho más inmediato que un mail, nos permite dar y recibir feedback rápidamente sobre cualquier asunto y nos evita reunirnos. Entonces esa era una de las banderas gigantes que teníamos, y era reducir el tiempo de reuniones, ¿no? Bueno, aquí hay, ojo, bandera roja. Si bien existe una app para el celular, la idea es respetar los espacios personales, ¿no? Por eso mismo tenemos una red social corporativa. Luego lo ideal es tener esas redes sociales corporativas laborales en el escritorio, ¿no? Del computador. Pues más que manejarlo por celular se puede, pero pues no se recomienda. Otra red social corporativa que también tiene chat, de hecho se las recomiendo mucho, la he usado ampliamente en las empresas en las que he trabajado, funciona muy bien, es Slack. Ahora la pantalla de Slack ustedes la están viendo aquí a la derecha, tiene diferentes canales de conversación. Prácticamente cualquier persona que haga parte del Slack corporativo puede acceder a cualquiera de estos canales. Ustedes ven aquí que hay un canal de cursos, uno general, uno de marketing, uno de varios. Se pueden agregar canales, también se pueden hacer privados, y cualquier persona puede ver qué se está hablando sobre marketing, qué se está hablando sobre finanzas, y pueden participar y ponerse al día. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, se generan grupos de debate y todo, para todas las anteriores que vieron en la diapositiva anterior, pero además permite generar grupos de debate y colaboración, permite difundir conocimiento de manera rápida. Esto es crear, compartir documentos, analizar datos, y sobre todo permite, pues además de conformar equipos entre diferentes personas de diferentes áreas, que es lo que he resaltado en todas las herramientas que he compartido hasta el momento, comunicar y celebrar las buenas noticias. Entonces aquí hicimos una venta y todo el mundo pone un emoticón, unos aplausos, o se nos cayó un negocio, y nos permite sentirnos como en la oficina, pero estando desde la casa, ¿no? E interactuar también a quienes estén en oficina con quienes estén en casa. Dos datos muy interesantes sobre Slack. Ellos lo tienen de hecho publicado en su propia página web. El 91% de las personas que lo utilizan sienten que su capacidad de trabajar de manera remota ha mejorado con el uso de esta herramienta, y 84% de las personas se sienten más conectadas con sus equipos. Entonces vemos que sea Slack o sea la herramienta que ustedes escojan, es muy interesante manejar un chat con red social corporativa porque realmente impacta positivamente nuestras cifras. Este hecho de tener una comunicación de día a día inmediata, sencilla, pues nos ayuda, ¿no? Mira, el equipo, por ejemplo, otra cifra muy interesante que sale también de Slack, el equipo siente que trabaja un 23% más rápido. ¿Y por qué creen que están trabajando más rápido? Pues miren, redujeron las reuniones en un 21% y utilizan 45% menos de correos electrónicos. Entonces, nuestras metas al trabajar de manera remota, sin duda, tiene que ir hacia allá, reducir número de reuniones, reducir cantidad de correos que las personas tienen que leer, comenzar a tomar decisiones cada vez más rápidas, y ahí vienen entonces nuestras próximas herramientas. Entonces, ¿cómo sostener reuniones brillantes? Capítulo número 2 aquí de las herramientas. Lo primero, para tener reuniones en línea colaborativas hay cualquier cantidad de herramientas, varias de ellas son gratuitas o pagas a partir de cierta cantidad de minutos. Aquí pues les muestro varias de hecho de referencia, y si quieren saber más y sobre todo saber cómo se comparan, aquí en la fuente abajo en gris encuentran pues todo un debate sobre estas herramientas. Hay algunas que de hecho son la herramienta corporativa más utilizada por las empresas a nivel mundial, si no me equivoco, de hecho es esta de Webex Meetings de Cisco. Entonces, herramientas hay muchas para sostener reuniones brillantes, pero ¿qué hace que una reunión sea realmente brillante con una de estas herramientas? Pues lo primero, nos permite visualizar a todos los asistentes en simultáneo. Y insisto, desde el webinar pasado estábamos viendo la importancia de podernos ver, ¿no? Para poder defender ese
lenguaje no visual, que nos ayuda tanto en la comunicación. Lo segundo, nos permite ver el tablero de trabajo de una persona a todos. Ese escritorio que le mostramos a todos los participantes, pues eso es lo que nos permite entendernos, porque estamos precisamente viendo las mismas cifras, ¿no? Construyendo conocimiento entre todos. Y finalmente, cuando esa pantalla compartida entre todos se le suman otras herramientas que vamos a ver ahorita, pues se facilita la creatividad, la construcción conjunta de nuevas ideas y soluciones. Y pues se defiende precisamente todo lo que estábamos viendo en el capítulo número 2, que vale la pena defender para gestionar un equipo de manera productiva. Entonces, esas reuniones brillantes, ¿cómo podemos tenerlas cuando sostener reuniones es la cosa casi que más detestada en este momento por la fuerza laboral mundial? Es tanto que existe de hecho un libro hecho por Cameron Herold. Este libro pues ya tiene unos añitos, incluso antes de la pandemia ya existía, y el libro se llama ¿Por qué las reuniones apestan? ¿No? Y es porque prácticamente las personas cuando han tenido reuniones todo el día comienzan a trabajar es precisamente cuando salen de la última reunión al final de la jornada laboral, y eso pues no nos debe seguir pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro realmente de una reunión brillante? Es que la reunión tenga un objetivo, una agenda clara y unos insumos sobre lo que vamos a discutir. Y estos insumos de la reunión, de hecho, deberían ser compartidos a todos los asistentes 1 o 2 días antes de que se realice la reunión. Esto va a permitir también que las personas sepan si deben hacer parte o no de esa reunión, si deben participar o no. De pronto con los insumos me doy cuenta que nada que ver, que yo no tengo por qué estar ahí, ¿no? Y tengo el chance de llamar a la persona que me invita y contarle, ¿no? Si tengo otra reunión en simultáneo, pues, o enviarle lo que necesitan de parte mía, y un poco dejar de saturar ese calendario corporativo de todos, ¿no? Ahora, lo segundo, los insumos que enviemos, la idea es que sean didácticos y fáciles de usar. Imagínense si a cada uno, para cada una de las reuniones les llega una página para leerse. Y si tengo 8 reuniones en un día o 10, ¿sí? O incluso si tengo 4, si tengo muchas cosas para leer, pues tampoco voy a llegar preparada a la reunión. Entonces, para esto existe una gran herramienta que vamos a ver, y es videos cortos. Yo puedo mandar un video de 1 o 2 minutos con estatus digamos que con el estatus de las tareas. El que más les recomiendo es loom.com. Vamos a ver varias otras ahorita más adelante. Y finalmente es fundamental que dentro de las estrategias de gestión de equipos nosotros tengamos unos ciclos claros de planeación, de desarrollo, revisión y evaluación de resultados. Eso es lo que vamos a ver justo acá. Entonces, ¿en qué consisten esos ciclos claros y para qué los vamos a definir? Pues lo primero, porque queremos ser un equipo de alto desempeño. Entonces, un equipo de alto desempeño sostiene reuniones brillantes. ¿Y cómo lo hace? Con los principios ágiles, los principios que defienden Agile, Scrum, Kanban, etc. Entonces, digamos que esos son nuestros principios ágiles. ¿Y cuáles son esos principios? El primero, que vamos a trabajar por ciclos cortos de trabajo, es decir, los proyectos los vamos a partir en ciclos de más o menos 15 días, que llamamos sprints, y para cada uno de esos ciclos vamos a sostener reuniones con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, las reuniones periódicas por equipo se tienen que sostener. Todos tenemos que saber en esa quincena de trabajo cuándo se va a dar la presentación de resultados, que no debe durar más de 3 horas, cuándo se va a dar la reunión de planeación de los siguientes 15 días, que ojalá también entre 3 y 4 horas quincenales, y en algún momento de esa quincena lo ideal es que sostengamos una reunión de autoanálisis y reconocimiento. Esa reunión normalmente se le llama retrospectiva, y la idea es que dure más o menos 2 horas, y en ese espacio valoremos cómo fue que trabajamos estos 15 días, qué nos funcionó, qué queremos volver a hacer, qué deberíamos dejar de hacer, quién se puso la camiseta y, mejor dicho, la sacó del estadio, y a quién le vamos a hacer ese reconocimiento, ¿no? Aplausos para el que lo hizo muy bien en estos últimos 15 días. Y esas reuniones, de hecho, son, pues lo que les digo, quincenales. Se sugiere que haya un espacio de seguimiento diario que no supere los 20 minutos,
Obviamente que si los equipos son muy grandes deben estar pues en subequipos. Estos son espacios de seguimiento que se sugiere sostener es por proyecto. En el mundo de la ingeniería de software, ese espacio de seguimiento se le llama daily y se le da un máximo de 15 minutos en el cual cada ingeniero comenta cuáles fueron sus dificultades para realizar las tareas que tenían que hacer hasta el momento. Es decir, entre daily y daily yo cuento dónde tuve obstáculos, dónde tuve problemas y los demás rápidamente me dicen, ok, te doy 5 minutos o solucionalo así o has pensado de esta forma y de una manera muy ágil, como lo que ponemos sobre la mesa son, digamos que problemas y soluciones, podemos realmente facilitar el trabajo de todos como equipo y la co-construcción. Y finalmente, pues reuniones periódicas individuales, esas son clave. La reunión uno a uno entre jefe y empleado es una reunión de feedback o crecimiento y es importante que tengamos al menos una mensual. Por eso también es muy importante que los reportes directos de una persona no sean más de 7, ¿no? Esa es la recomendación a nivel ejecutivo, porque al menos con esas 7 personas tengo que poderme reunir una hora mensual y esos son mis reportes directos y con esas personas yo sé qué está sucediendo con ellas a nivel personal, emocional, afectivo y obviamente laboral. Ahora, esas reuniones brillantes, si se dan cuenta, no incluyen los espacios de co-creación. ¿Por qué? Porque los espacios de co-creación no deben ser reuniones y asimismo se deben vivir como espacios de co-creación. Entonces, para los espacios de co-creación, ¿qué sugerimos? Pues las pizarras colaborativas. En este momento ustedes están viendo una que se llama Padlet. Esta pizarra colaborativa pues nos habilita la co-creación de una forma asincrónica, es decir, no todos tenemos que estar ni en una reunión ni tenemos que estar en la pantalla al mismo tiempo para estar colaborando. Yo puedo venir y dejar perfectamente un artículo de interés, otra persona viene y deja un esquema a mano alzada y me responde a mí la inquietud que yo puse, otro adjunta imágenes, otros artículos, otras páginas web, prácticamente cualquier recurso de internet podemos utilizarlo y entonces se vuelve, en este momento, por ejemplo, esa es una que yo manejé con un equipo, era un radar de información y todo lo que estábamos investigando lo podíamos ir adicionando a ese tablero. Además de eso podemos tener también no solo co-creación, que es lo que pasa en una pizarra colaborativa, sino toma de decisiones efectiva. Eso lo podemos lograr sobre todo con mapas mentales. Hay un mapa mental buenísimo, se llama Mindjet Manager, este es MindMeister. Ahora, ¿qué ganamos con esos mapas mentales? Pues de una manera simultánea, Miro también tiene otros, podemos visualizar lo que cada asistente está escribiendo en simultáneo, nos permite ver el mismo escritorio a todos, ir generando conclusiones sobre las reuniones, ir generando acuerdos y sobre todo tomar decisiones de manera efectiva. Les cuento que esa herramienta yo la uso desde el 2010, ahora pues mucho más, y servía para generar acuerdos en grandes negociaciones, imagínense. Entonces es realmente una herramienta de lujo, los mapas mentales hace parte de las herramientas de bolsillo pues para este mundo de la gestión de equipos remotos sin duda. Ahora, otra herramienta clave, esa misma pizarra colaborativa puede servir para tomar decisiones dependiendo del tipo de tablero que nosotros proyectemos. Aquí traigo una vez más Miro, ustedes vieron ahorita el mapa mental de Miro, pero además de eso, Miro trae también, por ejemplo, un Customer Journey Map, es un mapa de cliente que nos permite ver cómo el cliente está entendiendo nuestro servicio desde el principio hasta el final, evaluar ese servicio y generar innovaciones sobre ese servicio. Podemos también hacer historias de usuario, podemos montar todo un marco de trabajo tipo Kanban. Entonces, herramientas como el Miro pues nos ayudan bastante. Aquí puse otras dos adicionales que nos aportan la visualización de los asistentes en simultáneo, que nos permiten ver el mismo escritorio. Mira, esta en particular, Miro, tiene diferentes tableros creativos que se pueden ver todos en simultáneo, dependiendo de la parte de la cámara que querramos enfocar. Y se pueden priorizar ideas y votar las mejores. Y tener un sistema de priorización y votación nos ayuda una vez más a tomar decisiones efectivas y rápidamente. Todo esto de manera virtual, es decir, las personas que están en la oficina y las que están virtualmente van a poderlo trabajar.
Y finalmente tenemos un capítulo de desarrollo de habilidades. Aquí yo les acabo de señalar una herramienta buenísima para, de hecho, simplificar los procesos de contratación. Se llama HireVue, automatiza procesos de selección. ¿Y esto qué hace? Pues mire, le está ahorrando tiempo a todos los miembros del equipo que tienen que ver con ese proceso de selección, les ahorra reuniones, les ahorra tener que llevar a la agenda a 8, 5, 4, 3 personas en simultáneo, porque realmente nos va a permitir entrevistar a los candidatos y conocerlos de una manera muy cercana y muy personal, pero de manera asíncrona. Entonces, yo puedo perfectamente ver la entrevista de un candidato a las 7 a.m. porque ese momento fue cuando tuve la disponibilidad o después del almuerzo o en el momento que a mí mejor me convenga, y otra persona del equipo lo puede hacer en otro horario, va a poder valorar y puntuar también a ese candidato. Entonces, pues es una herramienta genial. La otra herramienta son los videos cortos. Se pueden hacer así como estamos haciendo este, pero pues mucho más cortico, como estamos haciendo esta transmisión. Y ¿cómo se hace? Pues facilitan la comunicación, acercan a los líderes a su equipo, una vez más ahorran tiempo de reuniones, puedo dar una felicitación, puedo dar un feedback con un video corto, ¿no? Y aquí vemos varias herramientas también, pues, que es posible utilizar. Y finalmente llegamos al capítulo de las interacciones extralaborales. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, en el centro del equipo que está el propósito, ¿no? Y por qué era importante sostenernos en ese propósito y en esos valores y en esa cultura, pues para mantener arriba la satisfacción de esos miembros. ¿Cómo logramos eso, no? Entonces, aumentando los momentos de reconocimiento y de aprecio hacia los miembros del equipo, aumentando la comunicación humana, transparente, amable, construyendo relaciones de confianza entre miembros del equipo y también pues, con el equipo, ¿no? Entre el líder y el equipo. Para esto, pues hay toda una gama de opciones. Últimamente se están utilizando mucho los juegos. Algunas herramientas que se pueden utilizar para esto pues son Kahoot, Google Forms, de hecho, para hacer una encuesta y también valorar cómo se sintieron los equipos en la última reunión de resultados corporativa que hubo a nivel organizacional. Entonces, ese tipo de cosas también las podemos medir. Bueno, y hay muchas más herramientas, pero vamos allá para cerrar. Y viendo que puede haber muchas preguntas que se nos van a quedar ya por tiempo sin poderlas responder en este espacio, pero por favor no dejen de enviarlas a las redes. Vamos a cerrar con este resumen ejecutivo de por qué fue que estudiamos estas herramientas para los equipos remotos y cuáles son los resultados ganadores que vamos a obtener al utilizarlas. Entonces, primero, las herramientas de seguimiento y evolución. ¿Qué ganamos al utilizarlas? Lo primero, impactar positivamente los resultados. Además de compartir mejores prácticas, estamos facilitando reconocer quienes muestran un mejor desempeño en el equipo para que se vuelvan personas a imitar. Es decir, estamos generando cultura y estamos pudiendo valorar cómo el esfuerzo que yo hago como miembro de equipo aporta al resultado colectivo. Entonces estamos valorando los resultados de todos como equipo en un conjunto. Eso es parte de los grandes resultados de utilizar esos dos tipos de herramientas de seguimiento y evolución que estuvimos viendo hoy. Lo segundo, las reuniones brillantes. ¿Qué ganamos cuando implementamos este tipo de reuniones? Pues estamos superando los obstáculos individuales que están encontrando las personas en su ejecución del día a día del trabajo. Estamos cooperando entre colegas para que así sea. Estamos generando un sentido de pertenencia y de colegaje para el logro de esos trabajo individual y trabajo colectivo. Y estamos reforzando nuestro propósito, porque si estamos logrando manejar estas reuniones de manera brillante, todo lo que hacemos tiene una razón de ser y es clara para todos los que estamos haciéndolo. En el capítulo de co-creación y de toma de decisiones efectiva, estamos primero rescatando la creatividad, que es tan necesario, inspirando nuevas soluciones, agilizando el avance de los proyectos. Y desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues estamos facilitando ya el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo y evitando esas largas discusiones irrelevantes. Ahora, a la hora de desarrollar habilidades, facilitamos el aprendizaje por medio de la gamificación, incentivamos el desarrollo de nuevas capacidades, optimizamos los procesos de selección, aceleramos procesos de inducción, no solamente de personas nuevas en la compañía, sino de nuevos participantes en los proyectos. Y finalmente,
en esas interacciones extralaborales, pues estamos logrando mejorar el nivel de satisfacción de los miembros del equipo, reteniendo talentos, cuando los talentos están felices traen incluso mejores talentos de afuera. Todas estas iniciativas de hecho redundan en la productividad y habilitan a los miembros de los equipos para sentirse en confianza, para sentirse cómodos, para sentirse apreciados. Entonces ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Me da pena que por tiempos no vamos a alcanzar a manejar de aquí en vivo esas preguntas y respuestas con respecto pues del tiempo que ustedes agendaron para este webinar, pero vamos a estar muy pendientes en todas las redes de Monelit para poder responder a sus inquietudes. Qué gusto haber compartido con ustedes y gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Hasta luego, feliz día.